Amigos, Bitcoin ha tenido una interesante recuperación en las últimas horas, generando este tipo de velas que podemos ver en pantalla, esta secuencia de aquí, en la cual hemos generado una subida desde el nivel de los 60.780 hasta la zona de los 63.400, lo cual considero que es una subida interesante porque es aproximadamente de $2.500 al alza. En este caso, podemos ver que en gráfico de una hora, pues Bitcoin ha decidido en cierta manera quebrar estructura a la alza. ¿Por qué? Porque en este punto nosotros habíamos tenido esta tremenda caída, este tremendo drop de velas rojas y el precio estuvo consolidando, estuvo lateralizando y generó este primer rebote a la media exponencial de 55 periodos, es decir, este movimiento débil a la media sin mucho volumen que genera habitualmente reacción en el precio a la baja en continuación del movimiento impulsivo principal, es decir, continuación bajista. En este caso podemos ver cómo el precio pues tuvo un ligero rechazo, retesteó mínimos, pero luego de ello el precio decidió seguir testeando, decidió seguir coqueteando con ir a la alza en esta zona y a final de cuentas podemos ver que más temprano hoy el precio decidió tener ruptura y quiebre a la alza, ¿no? Aquí ya varios estarán confundidos si es que Bitcoin es alcista, es bajista, qué pasa con el precio, por qué se está moviendo de esta manera que rompe a la alza, luego rompe a la baja, ahora rompe nuevamente a la alza, ¿qué está pasando con Bitcoin? Es que no se decide a dónde ir. Pues bueno amigos, eso es un patrón típico que caracteriza a los laterales o rangos. Justamente esto de aquí, el precio tuvo un mínimo, subió, rompió la media 55, no la respetó, nuevamente no respetó la media, nuevamente lo ha roto ahorita y podría volver a romper aquí, ¿vale? Es decir, el precio ha estado con una volatilidad considerable y tremendamente alta, ¿ok? Entonces hemos estado generando este lateral de aquí y en mi opinión el precio, al no haber roto estos niveles en los anteriores intentos que ha tenido, es decir, porque si lo planteamos así, hemos tenido distintos intentos, hemos tenido este primer intento de romper a la baja, no se pudo, hemos tenido este siguiente intento de romper a la baja, no se pudo, hemos tenido este otro intento donde el precio pudo rechazar e irse a la baja, no lo ha hecho. Entonces tenemos tres intentos donde el precio ha tenido la oportunidad de poder romper y retestear niveles más bajos como 57.000, 58.000 nuevamente, este nivel de aquí aproximadamente, pero el precio ha decidido no hacerlo. Ha aguantado muy bien entre los 60.000 y 61.000 dólares, con lo cual pues el precio ahora está nuevamente con un impulso a la alza, ¿no? En lo que respecta a los osciladores de la parte de abajo, podemos ver pues algo tranquilo. El ADX ha marcado fuerza alcista con este impulso a la alza de las últimas velas que hemos tenido. Tenemos también un squeeze momentum desarrollado que se ha girado ligeramente a la baja y tenemos el estocástico que pues actualmente está recién empezando a entrar a zona de sobreventa. A partir de este punto, a nivel de osciladores, ¿qué información podemos rescatar? Pues que evidentemente este movimiento acompaña cualquier tipo de inicio de tendencias como hemos trabajado con la estrategia que les comparto de toda la vida. En este caso, el precio sube a la alza, velas grandes, creciente de volumen en el impulso de ruptura, tenemos fuerza en el ADX y tenemos un squeeze momentum considerablemente grande. En este caso, para mí es un inicio de tendencia alcista, con lo cual lo que debería buscar es a que el estocástico marque sobreventa, se crucen las líneas a la alza nuevamente para iniciar como un indicador de oscilador característico, un movimiento a la alza y luego de ello pues evidentemente buscar la entrada, ¿no? Es decir, que en resumidas cuentas, para no confundirlos con los indicadores y solamente ver lo que es acción del precio, pues lo que yo esperaría es que el precio tenga una pequeña correctiva aquí, ¿vale? Aproximadamente, y ahí podría plantear algún nuevo intento de disparo a la alza en gráfico de una hora. ¿Ok? Pero el precio debe tener velas rojas, debe tener correctivas. Si el precio no tiene velas rojas, si el precio no tiene correctivas, pues no voy a venir a meterme en long justo aquí, ¿verdad? Es que no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces amigos, a nivel de operativa lo que se debe hacer es buscar este retroceso, que no solamente sería un retroceso hacia la zona de la media exponencial de 55, sino que también vendría a llenar parte de este imbalance que ha dejado la vela de aquí, este imbalance que dejó esta vela de aquí, esta de aquí. ¿Vale? Y podemos ver que todo este rectángulo de color verde es un imbalance, es un FVG. En este caso podemos ver de que el precio pues debería venir a atacar y limpiar un poco de todo este imbalance que hubo y también tener su pullback, su correctiva, para continuar a la alza. Ahí sería, en mi opinión, la entrada óptima. Tal cual así como lo dibujo en pantalla. Ahora la pregunta es, ¿tendrá este movimiento realmente? Pues ya lo veremos, hay que darle seguimiento. Es realmente lo que yo hago. Si no hay velas rojas, pues no voy a operar en long. No voy a entrar en long en plenas velas verdes. Pasando un gráfico de 4 horas, una temporalidad un poco mayor, pues podemos ver que el precio se está comportando de una forma interesante. Vemos aquí como el precio ha tenido este impulso a la alza, ¿vale? Este impulso primero a la alza. Tuvimos correctiva, el precio corrigió esta zona y ahora está nuevamente intentando atacar la resistencia.
Ahora, detalle interesante, esta zona que ha servido de resistencia, que ha marcado ciertos rechazos, que ha sido esta zona de aquí, ¿vale? Aproximadamente, pues podemos ver que ya hemos intentado atacarla un par de veces. Intentamos atacarla y romperla aquí, no pudimos. Intentamos atacarla aquí, no pudimos. Y estamos ahora en un tercer intento de atacar la resistencia. En mi opinión, es más probable de que ahora la rompa que en los casos anteriores. ¿Por qué? Porque mientras más testeas y mientras más toques le das a una zona de resistencia o de soporte, este se hace menos válido. Este pierde capacidad de poder aguantar el precio. ¿Ok? Las órdenes, la cantidad de dinero que hay para defender esa zona se va agotando, ¿vale? Es decir, que en este caso las ventas se van agotando, así como en un soporte las compras se van agotando y quiebra estructura a la baja, pues lo mismo en un gráfico de 4 horas que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, en mi opinión, ya hemos tenido muchos testeos aquí, ¿vale? En esta zona, muchos testeos, y tuvimos aquí un testeo más. Ahora estamos en el tercer intento, vamos a ver si es capaz de romper el precio. De todas maneras, a nivel de simple lógica, no vamos a ir a meternos en long en plena resistencia del gráfico a 4 horas. No es lo más inteligente ni la mejor estrategia técnica que se pueda tener. Sinceramente, lo que se debe hacer es, bueno, puedes scalpear, puedes operar gráficos de 15 minutos, de 5 minutos, quizás hacer unos cuantos trades, pero en estructura de 4 horas, inclusive 1 hora, habría que esperar más confirmaciones, ¿ok? De preferencia las del gráfico de 1 hora que mencionamos hace un momento, ¿ok? Entonces, en gráfico de 4 horas en lo personal, pues vemos que está tocando resistencia. Sinceramente, no creo que haya nada que operar en este punto de aquí, ¿vale? Es decir, no es lo más viable ni rentable operar aquí. Sin embargo, entrando a lo que son los osciladores de la parte de abajo, podemos ver que el RSI estocástico está marcando una zona de sobrecompra, esta zona de aquí, y de hecho vemos que ya se cruzó a la baja, con lo cual pues podría ser el inicio de una correctiva en el gráfico de 4 horas o una continuación de este lateral a venir a testear nuevamente la parte baja, ¿ok? También tenemos en lo que respecta a un ADX que no hay mucha fuerza ni alcista ni bajista, está bastante débil ambas fuerzas, y el squeeze momentum, los valles, pues no hay nada relevante que ver en los valles, básicamente valles chiquitos que no dan ningún tipo de información ni de data en lo que es el aspecto técnico, ¿ok? Entonces, gráfico 4 horas, falta confirmaciones, pero en mi opinión, creo que sí podría el precio romper, porque esta estructura que estamos llevando en gráfico de 4 horas y gráfico diario, en mi opinión personal, coincide con estructuras que son habituales cuando el precio quiere romper a la alza, ¿vale? En este caso, podemos ver aquí cómo trazaríamos esta zona de mínimos en lo que es retrocesos de Fibonacci y trazaríamos esta zona de máximos en lo que son retrocesos de Fibonacci. Podemos ver que el precio tuvo este impulso inicial importante hacia aquí y luego tenía este pullback o retroceso hasta la zona del punto 5 Fibonacci o del punto 618 Fibonacci. Entonces, habitualmente, cuando el precio decide ya no continuar siendo bajista y buscar un mínimo anterior menor al anterior, en esos casos es cuando vemos este tipo de estructuras, que el precio tiene un impulso, cae un poco, toca el 618, el punto 5 Fibo, y luego de ello agarra fuerza y rompe al alza. Ese es un tipo de estructura que seguramente varios aquí que ya tengan experiencia lo han visto. Los que no, pues miren, esta es una estructura muy común que se suele ver cuando el precio quiere cambiar de tendencia, ¿no? Es decir, de tendencia bajista pasar quizás a una tendencia alcista, ¿ok? Entonces, digamos que a nivel de estructuras me gusta lo que veo para que sea este el buen impulso, el definitivo que rompa la alza. Sin embargo, no puedo dar certeza al 100% de que esto vaya a suceder. Simplemente es todo probabilidad, todo es estadístico, ¿no? En este caso, pues, me gusta realmente lo que está armando en estructura en gráfico 4 horas, porque también tiene mucha confluencia con lo que es el gráfico diario. Si nos fijamos aquí, veremos un movimiento similar al de 4 horas, pero resumido en menos velas. Es decir, que tuvimos este impulso a la alza, tuvimos el pullback al 618 Fibo y ahora estamos en el testeo de ver si hacemos este movimiento a la alza del gráfico diario, que vendría a ser justo esto de aquí, miren. Trazamos este mínimo, trazamos este máximo, vemos que el precio justamente en gráfico diario atacó esta zona que mencionamos, el punto 5 Fibo, el punto 618 Fibo, y a partir de aquí debería de intentar atacar a la alza, ¿ok? Es más o menos lo que se espera. De todas maneras, en gráfico diario, recuerden que yo ya les he explicado en análisis anteriores de que para mí el precio tiene mayor probabilidad de venir a atacar la parte alta de este rango, de esta zona de techos que habíamos marcado en el pasado, ¿ok? ¿Por qué? Porque en gráfico diario, para mí, el precio está cayendo cada vez con menor volumen. Fíjense cómo el precio cayó aquí, cayó aquí, cayó aquí. Vamos a trazarlo así directamente, ¿vale? Caímos aquí, caímos aquí, caímos aquí, caímos aquí, ahora caímos aquí. Y fíjense qué es lo que ha hecho algo importantísimo en el análisis técnico, el volumen.
decreciente, decreciente, decreciente. Con lo cual para mí esto me da fiabilidad de que los impulsos a la baja son cada vez más débiles, cada vez con menor volumen, con lo cual no es que haya gran cantidad de ballenas o de institucionales que estén intentando vender bitcoins. Así que eso me da convicción de que el precio está más pronto que tarde de hacer este reversal o algún movimiento a la alza como este, ¿ok? Sin considerar que obviamente estamos también en año de bull run, año de bull market, y que actualmente la velocidad con la cual se mina bitcoin pues se ha reducido a la mitad, alrededor de 450 bitcoins por día. Entonces amigos, esa es más o menos la estructura que llevamos en gráfico diario. En lo que respecta a los osciladores, pues estamos empezando a desarrollar un pequeño valle rojo y vemos que el estocástico se giró ligeramente a la alza, ¿no? Y ADX sin fuerza ni alcista ni bajista. ADX bastante neutral, ¿vale? Veremos si ahora quiere pillar un poco de fuerza alcista y acompaña el movimiento y acompaña la acción del precio a la alza, ¿ok? Entonces, en resumidas cuentas, hemos trabajado en el pasado de que esta zona de mínimos anteriores, si la respetábamos, era positiva para que el precio rompa la alza, ¿vale? De esta manera, recuperando la parte baja del rango y ahora buscando un testeo de la parte alta del rango. Sin embargo, en el anterior análisis también habíamos buscado el escenario de que el precio como mucho podía venir a testear este mínimo de aquí antes de querer dar este impulso. En ambos casos prácticamente vamos a buscar la misma dirección, o ya sea de aquí recuperando la zona baja del rango a querer testear la parte alta, o ya sea que el precio quiera rechazar, retestear este mínimo nuevamente y luego igual querer ir a alza, ¿no? Podría estar totalmente equivocado y el precio se podría derrumbar mañana a 10.000, 15.000 dólares a la baja. Sin embargo, no tengo una bola de cristal. Yo veo a nivel técnico lo que está haciendo el precio y para mí, ya sea que aquí quiera empezar o que quiera caer un poquito más o aquí, igual yo lo veo más probable que se dé a la alza un impulso dentro de lo que es la estructura del gráfico diario, ¿ok? Pasando a ver lo que es un mapa de liquidaciones, podemos ver aquí de que estamos en una zona bastante delicada. Fíjense cómo Bitcoin durante todo este lateral, todo este rango que habíamos estado formando en esta zona de aquí, que básicamente fue marcada por todo el fin de semana, pues el precio ha formado una gran liquidez por la parte de abajo hasta la zona de los 59.500 aproximadamente, esta zona de aquí, y en la parte alta también ha estado formando bastante liquidez en esta zona de aquí, que es los 63.800, y luego el siguiente techo de liquidez 65.200, y para terminar de limpiar el máximo de liquidez, el precio debería subir hasta los 66.500 dólares aquí arriba. Básicamente, como pueden ver obviamente a nivel del mapa de calor, mientras está pintado de color más intenso el mapa de calor, pues obviamente hay más liquidez, con lo cual obviamente podemos darnos cuenta de que hay mucha más liquidez de los shorters que de los longs al mediano corto plazo. Así que no me sorprendería de que Bitcoin quisiera justamente hacer ese quiebre de estructura para venir a cazar todos estos shorts que están en Bitcoin desde hace algún tiempo, ¿ok? Pasando a lo que es Ethereum a nivel de análisis técnico en gráfico diario, pues el panorama está un tanto similar a lo que comentamos en Bitcoin, ya que pueden ver cómo el precio ha venido cayendo y cayendo y cayendo y cómo el volumen también ha venido decreciendo y decreciendo y decreciendo, ¿ok? Pasando a ver los osciladores de la parte de abajo, pueden ver cómo aquí tenemos ya un valle rojo desarrollado, ¿vale? Un valle rojo desarrollado, y también podemos ver que la DX no tiene fuerza ni alcista ni bajista, y en lo que respecta al RSI estocástico podemos ver cómo estamos en zona de sobreventa, y de hecho ya se cruzó a la alza el RSI estocástico, con lo cual el precio en gráfico diario, en mi opinión, debería tener un impulso o movimiento como este, ¿vale? Un testeo a la zona de máximos de aquí. Un movimiento así, ¿vale? Porque estamos en la zona baja. Porque esto en resumen es como un lateral, como un rango lo que estamos formando en gráfico diario. Con lo cual, pues, estamos en zona de mínimos, tenemos valle desarrollado, se acaba de girar al ser estocástico, debería el precio en gráfico diario intentar tener ese impulso al alza a esta zona de los 3.100, 3.200 dólares. Pasando a lo que es el corto plazo, vamos a ver lo que es la estructura en gráfico de 4 horas. Y vemos que en 4 horas, pues, en mi opinión, Ethereum lo ha hecho considerablemente peor que Bitcoin, ¿vale? Vemos que el precio ha estado también lo mismo, ¿no? Generando el mismo rango que estamos comentando en gráfico diario, donde trazamos esta zona de aquí como zona de mínimos y trazamos esta zona de aquí como zona de techos o de máximos. Entonces, como estamos ahorita justo en la zona de mínimos, pegado a la zona de mínimos anteriores, pues evidentemente la probabilidad más alta y mi apuesta más segura sería que el precio debería venir a testear la parte alta, ¿no? Tanto porque el patrón de gráfico diario coincide y a nivel de 4 horas, estructura de 4 horas, pues también está bastante similar. Estamos aguantando este suelo de aquí,
y deberíamos tener un empuje a la alza dentro de este rango. O ya sea que justo cuando quieras operar a alza, pues que el precio de Ethereum quiera romper a la baja. Eso directamente no lo podemos predecir. Como ya dije antes, no tenemos una bola de cristal, pero sí sabemos que a nivel de probabilidades, pues esta zona de mínimos es interesante para buscar más potenciales operativas a la alza. En lo que respecta al gráfico de una hora, temporalidad súper cortoplacista, pues yo diría que estamos teniendo un patrón interesante para entrar a la alza y para que Ethereum tenga su consolidación de hacer un inicio de tendencia alcista, ya que el precio ha tenido el impulso que buscamos en Bitcoin. Impulso a la alza, pequeña correctiva, velas rojas, tocó la media exponencial de 55, ha respetado también el point of control, es decir, el máximo soporte a nivel de volumétrico de este perfil de la derecha, y a partir de aquí debería tener otro impulso a la alza en gráfico de una hora Ethereum. Veamos cómo están lo que es los indicadores técnicos. RSI estocástico en lo que es la parte de sobreventa, y en lo que es valles pues no hay mucha información, y fuerza en el ADX no hay ningún tipo de fuerza en el ADX, así que pues bueno, a nivel de acción del precio con RSI estocástico, el precio da buen aspecto en lo que es Ethereum al corto plazo, ¿vale? De todas maneras, amigos, recuerden que todo esto es a nivel de probabilidades, es decir, que nos basamos en lo que es el análisis técnico, en lo que es la data pasada que tenemos para tratar de proyectar hacia los próximos días, hacia el futuro, ¿no? Entonces, amigos, eso es todo por este análisis del día de hoy. Espero haberles aportado el máximo valor posible y nos vemos en un próximo análisis. Chao.